Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ángel Eduardo López Velázquez. Estamos en la materia de anatomía de cabeza y cuello y el día de hoy les voy a hablar del hueso temporal. El hueso temporal es un hueso muy importante. em, algunas literaturas lo mencionan como el guardián del cráneo y la audición, debido a que es una estructura ósea muy importante y se va a localizar estratégicamente en pares a los lados del cráneo. Em, Su forma va a brindar protección vital pues al cerebro, pero también va a resguardar estos mecanismos y estos órganos que nos van a servir y es fundamental para la arquitectura del cráneo, pero además va a resguardar todos los órganos auditivos y que nos van a ayudar para la audición y el equilibrio. Em, bueno, va a tener eh, unos componentes claves que va a ser la protección cerebral, la función auditiva, em, va a albergar las estructuras del oído medio e interno, pero además también es interesante porque tiene una morfología compleja. También es una pieza clave para dar forma y estabilidad al cráneo y se va a dividir en varias porciones. Eso es lo que lo hace un poquito complejo a este hueso y lo van a componer cada, cada una con características muy específicas, funciones específicas que vamos a ir analizando durante la presentación. ¿Ok? Bueno, este hueso temporal se va a dividir en cuatro porciones principales, que va a ser la porción escamosa, la mastoidea, la petrosa y la timpánica. La porción escamosa va a ser muy amplia y delgada. Va a tener la forma de la cara lateral del cráneo y va a ser lisa y esencial para la articulación del hueso malar. ¿Ok? Que eso va a dar origen al proceso cigomático. La porción mastoidea va a ser posterior e inferior y va a presentar una superficie más rugosa debido a a las inserciones musculares que va a tener esta porción. Una de sus características más distintivas va a ser que va a ser muy prominente en el proceso mastoides. La porción petrosa va a ser densa y va a estar alojada internamente. Este es crucial porque va a tener delicadas estructuras al oído interno y medio y va a protegerlas de impactos externos. Y la porción timpánica, bueno, esta va a ser una parte vital para el conducto auditivo externo. em, digamos que va a ser la base para el tímpano y va a contribuir muchísimo a la audición o todo el proceso auditivo. Si hablamos de la anatomía como tal de este hueso, hablando de la porción escamosa y mastoidea, vamos a tener que la porción escamosa va a ser lisa, va a ser delgada, va a cubrir la mayor parte lateral del cráneo, se va a originar en el proceso cigomático y se va a articular con el hueso molar. En la porción mastoidea va a estar situada más inferior, la superficie va a ser rugosa, inserciones musculares y va a eh, presenta el prominente del proceso mastoides. Ambas porciones, aunque son distintas em, en la estructura y la función del hueso temporal. En la porción petrosa y timpánica, la porción petrosa va a ser considerada mucho más densa, más fuerte y más fuerte del hueso temporal. Va a albergar internamente em, todos los órganos y el contenido del oído interno, que van a ser la cóclea, el vestíbulo y el oído medio. Esa va a ser una de sus funciones. Y la porción timpánica, bueno, es la porción está formada como una lámina curva, va a estar rodeada la mayor parte del conducto auditivo externo y sirve para la inserción de la membrana timpánica y es crucial para transmitir el sonido. Estas porciones son vitales para la percepción del sonido y del equilibrio. Bueno, en sus inserciones musculares, el hueso temporal es un punto de anclaje para una gran variedad de músculos que va a controlar el movimiento de la cabeza
y de la mandíbula y las funciones de la garganta y la lengua. Eh, Ahí en este hueso se va a insertar el músculo temporal, que es un músculo importante, se va a originar en la fosa temporal y, y es importante o esencial para la masticación. El músculo de proceso mastoides va a incluir el esternocleidomastoideo, el esplenio de la cabeza y el longismo de la cabeza y digástrico, que van a ser responsables del movimiento de cuello y de cabeza. Y son músculos del proceso estiloides, que van a ser un punto de anclaje para los músculos estilofaringeo, estilogloso y estiloideo. Y van a estar involucrados en la deglución y el movimiento de la lengua. Bueno, como ya lo sabemos, bueno, el músculo temporal es el más importante o de los más importantes en la masticación. Em, es uno de los músculos más grandes, importantes. Se va a originar una amplia fosa temporal de la porción escamosa del hueso temporal y sus fibras van a converger para insertarse en la apófisis coronoides de la mandíbula. Pues la función principal de este músculo es elevarla y retraerla, cerrando la boca y ejerciendo fuerza para masticar. Y su importancia clínica, bueno, es la disfunción que puede causar dolor en la articulación temporomandibular y dificultades para masticar. Bueno, esto va a ser muy relevante para nosotros, digamos, porque el hueso temporal en algún punto o en algunos pacientes, aunque es un hueso muy grueso y muy importante para la cabeza, pues bueno, debemos de tomar en cuenta que de ahí proviene el músculo temporal o de ahí se origina y cómo esto puede repercutir directamente con un paciente nuestro en la clínica, ¿no? Debemos de tomarlo en cuenta y sobre todo saber localizar anatómicamente estas estructuras para poder hacer alguna valoración. Bueno, el proceso mastoides mm, es una prominente es un área ósea prominente, va a ser palpable detrás de la oreja y es una estructura robusta donde se van a insertar varios músculos, sobre todo del cuello, ¿no? El esternocleidomastoideo, que nos va a ayudar a la rotación y a la flexión del cuello, el esplenio de la cabeza, que va a extender y rotar la cabeza, el longismo de la cabeza, que también nos va a contribuir a la flexión, y el digástrico, que va a participar en la apertura de la boca y va a elevar el hueso ioides. ¿Ok? Y del proceso estiloides, pues bueno, este proceso es una espina ósea muy delgada, pero muy importante, va a ser puntiaguda y que se va a proyectar desde la porción petrosa del hueso temporal, aunque delicado. En un punto es un anclaje vital de varios músculos y de ligamentos que van a controlar algunas funciones importantes en nuestra boca y garganta, sobre todo hablando de la lengua y de la garganta, ¿no? Se va a insertar el estilofaringeo, que se va a ocupar de elevar la faringe y la laringe durante la deglución. El estilogloso, que va a retraer y elevar la lengua. Y el estiloideo, que va a elevar y retraer el hueso ioides. Vuelvo a lo mismo, pues es importante porque en esta parte, porque todo esto lo tenemos que ir relacionando a nuestro paciente en alguna patología o en alguna alteración de la articulación o en este caso saber localizar dónde se insertan estos músculos anatómicamente para poder eh, situarnos en la situación clínica, ¿no? Bueno, y en resumen, el hueso temporal va a ser multifuncional. Nos va a ayudar, va a tener la función de una protección craneal, nos va a ayudar a proteger todo el sistema auditivo de los órganos auditivos internos y externos, o sea, nos va a ayudar a la audición y el equilibrio. Es importante también porque hay varias inserciones musculares en sus cuatro porciones y va a tener articulaciones clave, es decir, es un hueso muy, muy importante del cráneo, no solo por la protección, sino por todas las funciones que genera en todas sus porciones. Em, y bueno, esto va a ser fundamental para nosotros, sobre todo en algún paciente con algún trastorno, alguna patología de la articulación. Muchas gracias.